Bueno, niños, vamos a iniciar este día con este día lunes 25 de enero del 2021. Vamos a ver el valor valentía. Y su frase dice, no es la ausencia de miedo, sino la fortaleza de seguir adelante a pesar del miedo. Esta es la frase del valor valentía. El título de hoy es Tercera llamada, manos a la obra, de la clase de español, de la materia de español, que viene siendo la secuencia número 1. Vamos a iniciar con la primera secuencia, ¿está bien? Del cuento al teatro, dice. ¿Podrías transformar tu cuento favorito en una obra de teatro? Hola, despierta temprano. ¿Qué necesitarías para hacerlo? En espectáculos como el teatro, el cine o la ópera es muy común encontrar obras cuyas versiones originales están en textos narrativos, como novelas o cuentos, e incluso en poesías. Llevar las historias de un género a otro siempre resulta interesante, tanto para el creador como para el espectador de la obra. El que crea la obra y el espectador viene siendo el público, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver cómo transformar un cuento, su cuento favorito, en una obra de teatro. A ver, ¿quién me dice de qué se trata el cuento y de qué se trata la obra de teatro? A ver, vamos a ver. ¿Un cuento qué es? Es algo que se está... Un texto. Un texto. Que se narra y que una persona lo está... de fantasía. Narrando, lo está contando, ¿verdad? Lo está platicando, eso es narrar. Y una obra de teatro, ¿qué viene siendo, niños? Personas que actúan eso y igual se puede narrar. Muy bien. Una obra de teatro que tiene personajes, ¿verdad? Y después... Personajes que van a actuar, como dice Carmina, que actúan y tienen diálogos, hablan, ¿verdad? Cada quien dice lo que va, habla lo que va a decir, o sea, lo que va a presentar en su obra. Es muy diferente una cosa a la otra, ¿verdad? Pero ustedes creen que un cuento lo podemos transformar en una obra de teatro. ¿Se puede? ¿Sí se puede? ¿O cómo creen? ¿Qué creen ustedes? No sé. ¿No? ¿O sí? No sé. Bueno, vamos a ver entonces aquí adelantito. Dice adaptación teatral de un cuento. Una adaptación teatral es la transformación de un texto de cualquier género. Por ejemplo, un poema, un cuento o una novela. Lo vamos a transformar en una obra de teatro. O sea, sí se puede, ¿verdad? Una adaptación implica un cambio radical en la estructura, es decir, la forma en que se presenta el texto, pero el significado y la historia pueden mantenerse como en el original. ¿Adaptar un cuento a una obra de teatro es posible? Sí, claro que sí, porque comparten una característica fundamental. Ambos presentan una historia, o sea, la misma historia. La diferencia es que en el cuento hay un narrador que la cuenta, mientras que en una obra de teatro son los personajes por medio del diálogo, ¿verdad? Que están hablando, quienes marcan su desarrollo. Para hacer la adaptación es necesario, en primer lugar, identificar los elementos que tienen en común. Entonces, sí se puede, ¿verdad? Adaptar es cambiar una cosa por otra. Vamos a ver aquí y voy a pedir ayuda para que me lean. Por ejemplo, Raúl me va a leer lo que es tiempo. Vamos a ver las características, ¿está bien? Las características de los que vienen siendo los elementos
que debe haber para poder realizar una obra de teatro. A ver, Raúl, ¿me ayudas, por favor? Ambos suceden en un periodo determinado, días, años, un fragmento del día. En el teatro, el tiempo debe ajustarse al número de actos y escenas que contenga la obra. Muy bien, muchas gracias. A ver, Diego, ¿se encuentra Diego? Morgan, para que me ayude me ayudes con la siguiente, por favor. La historia tanto de un cuento como de una obra teatral sucede en uno o varios lugares, mientras que en el texto narrativo los lugares se describen y el lector debe imaginarlos. En la respuesta en escena, los lugares deben representarse mediante la escenografía. Por ejemplo, para adaptar un cuento de piratas, es necesario elaborar un barco como parte de la escenografía. Muy bien. Entonces, el espacio es muy importante, el espacio donde se va a llevar a cabo la obra, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, estos niños están representando un cuento de piratas y pues hay que dibujar o representar un barco, ¿verdad? Un barco, el mar, una palmera, para que se vea más original la obra. La escenografía es muy importante. Aquí me va a ayudar Valentina, por favor. Otro recurso para representar el espacio de una obra de teatro es la utilería. Todos los objetos e instrumentos que se utilizarán en el escenario. Por ejemplo, si la historia se desarrolla en el comedor de una casa, la utilería incluirá una mesa, varias sillas, algunos platos y vasos, un florero y un reloj. Muy bien, muchas gracias. Entonces, la utilería es muy importante en una obra de teatro, ¿verdad? Si se va a desarrollar la obra, por ejemplo, ¿en dónde? En la sala, ¿qué deben de poner? Sillones, unas lámparas, una ventana con cortinas, una mesita chiquita. una mesita, etcétera. Si se va a desarrollar en un comedor como aquí, pues la mesa con sus sillas, un florero, un reloj, etcétera, ¿verdad? Si se va a desarrollar en un parque, ¿qué creen ustedes que van a poner de utilería? Como pastito, una silla de esas del exterior y unos arbolitos. Perfecto. Juegos. Muy bien. Entonces, ese recurso es muy importante que se encuentre en el espacio, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la utilería que traen aquí los niños, ¿qué creen que sea? En las manitas que traen, ¿como un qué? Como una cajita, tesoro. un cofre, un tesoro, ¿verdad? Eso es utilería, lo que les ayuda para recrear bien la obra. Después, a ver, Carmina, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? En una obra de teatro, es importante incluir acotaciones que son indicaciones del autor del texto para lograr representación de la obra. Por ejemplo, dónde sucede la historia, si es una sala, la calle, playa, como debe ser el vestuario o la iluminación. Muy bien, Carmina. Entonces, es importante incluir las acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? ¿Se recuerdan? Es lo que va a ayudarle al actor, ¿verdad? Para representar su diálogo. Por ejemplo, y van escritos entre paréntesis. Más adelantito las vamos a ver y las vamos a trabajar. Pero van después del nombre del personaje, se escriben las acotaciones, quiere decir cómo va a representar la obra. Si gritando, si saltando, si sentado en una silla, si corriendo, si meterse al agua de la playa, etcétera. Entonces, debe de ser muy importante también el vestuario y la iluminación. ¿Sí? Vamos a continuar con
los personajes. Esto me va a ayudar a leer. Emanuel, por favor. Personajes. Tanto un cuento como una obra de teatro tienen personajes. En el cuento, las características físicas y la ropa que usan se describen. En cambio, en la obra de teatro, los personajes son representados por actores, quienes deben llevar el vestuario adecuado a su papel. Por ejemplo, si los personajes son animales, los actores se disfrazarán como tales. Perfecto, muy bien. Entonces, gracias. Entonces, los personajes, es muy importante el vestuario, ¿verdad? De los personajes. En una obra de teatro, en un cuento, pues el narrador está diciendo, y el niño o el camaleón de color verde, así, está comentando acerca de los personajes, cómo están disfrazados o cómo están vestidos. Pero en una obra de teatro, los personajes salen vestidos de animalitos. Si son de piratas, pues se visten de piratas. Si son de animalitos, si son de, no sé, si hacen el cuento, representan el cuento de los 3 cochinitos, pues se disfrazan de los 3 cochinitos, etcétera. Entonces, es muy importante este asunto, ¿verdad? Acerca de los personajes. Vamos a ver ahora a quién me va a ayudar a leer. Julia. Julia, por favor. María Julia. No se encuentra María Julia. Hay que prender cámaras, ¿eh? Está apagada la cámara de María Julia. ¿Prendemos cámara, niños? Bueno, entonces, Brian, ¿me ayudas, Brian, con la siguiente diapositiva, por favor? La mayoría de las acciones y los pensamientos de los personajes se presenta en la voz del narrador. En la obra de teatro, los personajes comunican sus pensamientos, necesidades y deseos mediante sus diálogos. Muy bien, gracias, Tadeo. Entonces, en el cuento, la mayoría de las acciones y los pensamientos, el narrador los está mencionando, ¿verdad? Y en la obra de teatro, pues los mismos personajes expresan sus pensamientos, las necesidades y los deseos mediante diálogos, mediante lo que hablan, ¿verdad? Vamos a continuar entonces aquí con la última diapositiva. Mande. Dice la mamá, llama. Para escribir un guión dramático a partir de un cuento es muy importante decidir qué parte de este son más relevantes, o sea, más importantes, para incluirlas dentro de la obra de teatro. La historia de ambos géneros consiste en el desarrollo de un conflicto o un problema que se va a presentar, ¿verdad?, durante la obra. Ahora bien, para llevar dicho conflicto de la narrativa al teatro es preciso cambiar la estructura, escribir diálogos, incluir acotaciones, didascalias y emplear de forma correcta los signos de puntuación pertinentes. ¿Está bien? También dice, debes describir tu guión dramático, revisarlo, cuidar la ortografía, en especial el uso correcto de los signos de puntuación como los puntos, comas, 2 puntos y paréntesis. Posteriormente, hay que leer todas las escenas de corrido y verificar la continuidad, es decir, que las acciones sucedan de forma lógica y no se omita ningún momento importante para el desarrollo de la historia. Por último, hay que asegurarse de que todas las acotaciones y didascalias sean claras. Así, en el momento de la representación, los espacios y los diálogos serán como los planeaste. ¿Está bien? Ustedes más adelante van a hacer de su cuento favorito. Cada quien debe de tener un cuento favorito. Van a cambiarlo
y lo van a convertir en una obra de teatro. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora lo que son las páginas. Vamos a trabajar en las páginas 54, 55 y 56 de su diario de aprendizaje, lo que viene siendo la primera secuencia que se llama tercera llamada, manos a la obra. A ver, niños, vamos a empezar a trabajar con la primera actividad de su página. Bueno, de su página 54, lo que es Caperucita Roja. Un cuento, pero convertido en una obra de teatro. Empieza, Cristóbal, por favor. Cuarta escena. Casa de la abuela. El lobo disfrazado como anciana y acostado en la cama espera a Caperucita. ¿Quién? Caperucita. Sí, la Paula. Soy yo, abuelita, te traigo pastel. Pase, hija. Siéntate a mi lado. Abuelita, pero ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para oír mejor. Ok, muy bien. ¿Todos lo vamos a hacer? Narrador. Cuarta escena, casa de la abuela. El lobo disfrazado como anciana y acostado en la cama espera a Caperucita. La niña llega a la casa y llama a la puerta. ¿Quién es? Soy yo, abuelita, te he traído pastel. Pasa, hija, siéntate a mi lado. Abuela, pero ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para oírte mejor. Muy bien, niños. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a contestar las preguntas que están a nuestra derecha. ¿Está bien? A ver, el texto que leíste o que leyeron todos es un cuento. Sí, porque lo narra un narrador. ¿Es un cuento, seguros? A ver, aquí. O Este una es fábula. obra de teatro. Una obra teatral. Una muy obra bien. teatral. Ah, sí, Entonces, cierto. no es un cuento. Vamos a poner que no. Pero sí es una transformación de un cuento. Está muy bien, está transformado. No. Y vamos a poner por qué no. A ver, ¿por qué no es? Porque Y se ven o las sea, acotaciones. el real Porque tiene diálogos. Porque tiene diálogos, vayan escribiendo. Y también tiene las cosas que hacen, por ejemplo, el narrador. fingiendo la voz y así. Muy bien, porque tiene, ¿Y por qué no la historia completa es solo una escena? Tampoco. tiene diálogos. ¿Qué más tiene? Acotaciones no tiene. Tiene Sí. acotaciones. Tiene acotaciones, que es lo que está entre paréntesis, ¿verdad? ¿Qué más? Escena, porque dice cuarta escena. En un cuento no dice el número de escenas, ¿verdad? Escena. Personajes también tiene, ¿verdad? Y todas estas características pertenecen a una, ¿qué? Obra de teatro. A una obra de teatro. O sea, es un cuento que se transformó, se adaptó, es una adaptación, ¿verdad? Adaptación es cuando es una cosa y la transforman en otra. Un cuento lo transformaron en una obra de teatro. Muy bien. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántos personajes se mencionan? 3. Dos. Caperucita Roja. Son 3 porque mencionas la abuelita que... Dos. Son dos porque es que Además, un Caperucita narrador. Roja. El narrador no es ningún No, personaje. Dos. ¿Sí? El lobo y Caperucita Roja. El narrador no es personaje.
El lobo y Caperucita Roja. Están anotando. Los que no tengan libro también tienen que anotar las Estoy respuestas. anotando. ¿Está bien? Para que no se me atrasen. Siguiente. ¿Listo? ¿Para qué crees que sirven los textos que están entre paréntesis? Para, o sea, por ejemplo, decir, están haciendo? Para decir lo que están haciendo. Son indicaciones que ¿qué? Movimientos físicos. ¿Para quién? ¿Para qué son? ¿Para quién son esas indicaciones? para los Personajes. actores, para las Ajá, personas que actores. van a actuar. Bueno, son indicaciones. Voy a mover la pantalla porque necesito borrar. Bueno. Entonces escribimos, son indicaciones para los actores. Todos vayan escribiendo junto conmigo. Es lo que leímos ahora. Para los actores, ¿sí? Hasta ahí. Es lo que leímos ahora. O sea, para que sepan cómo van a actuar, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar a la página 55. ¿Listo? Ya. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la página 55. Voy a borrar y pasamos ahora sí a la página 55, niños. Vamos a realizar la actividad número 2. Vamos a explicar qué es una adaptación teatral. A ver, ¿qué es una adaptación teatral? ¿Quién me quiere Pasar de un decir? cuento a un teatro. O sea, que sea de texto a escenario. Convertirlo, Que ¿verdad? se pueda ver. Un cuento Las cosas que dice un cuento se hagan diálogos, que se hagan que tenga como diálogos. que una persona lo está diciendo. Texto y adaptarlo para poder. Por ejemplo, Muy bien. dice en el cuento, Caperucita le dice al lobo feroz, qué grandes orejas tienes, asustada. Pues entonces en la obra va a estar asustada. Perfecto. El personaje Y en la que obra de teatro van a hablar los personajes, ¿verdad? Y en un cuento no hablan. En un cuento, ¿quién es el que habla? el narrador. El narrador. Muy bien. Entonces, vamos a ver, entonces, entre todos, cómo vamos a responder esta información. Dice, esta explicación explica qué es una adaptación teatral. Usa la información, o sea, lo que indagaste, lo anterior. Aquí, esto que acabamos de leer, que leímos ahorita y que representaron, es un guión, ¿verdad? Un guión de teatro, que viene de un cuento. Lo adaptaron, ¿verdad? Esto es la adaptación. El cambio, la transformación de una cosa a otra. Entonces vamos a anotar aquí. Es la transformación, anotamos entre todos, niños. Es la transformación de un texto narrativo, o sea, que se narra, ¿verdad?
¿A uno qué? A uno dramático. Acuérdense que los dramáticos son los que, como los guiones de teatro. A uno dramático. Que tenga ¿qué? ¿Qué debe de tener un texto gramático? ¿Dramático? A ver. Diálogo. Diálogos, muy bien. Que tenga diálogos. Escenas, muy bien. ¿Qué más? Acotaciones. Muy bien, acotaciones. ¿Qué más? ¿Qué más? En donde se desarrolla la obra. Personajes, muy bien. Espacio. Escenas. Ah, no, ya. A Lugares. ver, en donde se desarrolla la obra, en el lugar. Lugar. Espacio. ¿Cómo se llama el lugar? Inicio. No, acuérdense, ya lo vimos. Escenografía. Escenario, muy bien. Escenografía. Muy bien. Escenario, escenografía, escenario, etcétera. ¿Sí quedó claro? ¿Listo? Muy bien. Son esas acotaciones, ¿verdad? Entonces vamos a escribir la letra A. Maestra, me voy a salir tantito, me voy a conectar en otro dispositivo. Ok. Siguiente. Es lo que dicen los personajes. Diálogo. Diálogo. Diálogos. Siguiente. Están escritas entre paréntesis. Acotaciones. Muy bien. Y por último, van después de un guión largo. Acotaciones. Puntos. De diálogo. Diálogo. Ah, no, sí, sí. Un diálogo. Ahí está, cómo debe de quedar las respuestas. ¿Sí? Checamos respuestas y pasamos al siguiente ejercicio. Hay un ruidito de teclado, hay que cerrar micrófonos, por favor. Aquí, niños, dice, lee los enunciados y van a utilizar el color azul para subrayar los vocativos. Ahorita les voy a decir cuáles son los vocativos. Y con color rojo van a subrayar las interjecciones. Los vocativos, niños, viene siendo el sustantivo, ya sea la persona, el animal o la cosa, ¿sí? Del que se habla, o del que se está mencionando, o a quién se está dirigiendo. Por ejemplo, los enanos dicen, hola Blancanieves, nos alegra verte. Ahí en el diálogo de los enanos, ¿cuál es el vocativo? Blancanieves. Blancanieves, porque es el sustantivo, es la persona, es el animal o es la cosa a quien se están dirigiendo. Y al decir, hola Blancanieves, entonces, ¿a quién se están dirigiendo? Blancanieves. A Blancanieves. Y lo vamos a subrayar con color azul. ¿Sí? Ok. Siguiente. El gigante dice, va, eso es absurdo, Pulgarcito. 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 Pulgarcito, muy bien. Siguiente. Arquímedes dice, Eureka, amigos, lo he resuelto. Amigos. Amigos, muy bien. Amigos es de color azul. Y por último, Ariel dice, oh, Eric, te amo, mi príncipe. Eric. No, mi príncipe. A su príncipe se está dirigiendo. Ahora,
vamos a hacer las interjecciones de color rojo. Estas vienen siendo palabras que expresan algo y van entre signos de admiración. ¿Sí? Ya ¿Sí? tengo. Ya lo tengo. A ver, vamos a ver la primera. Dice, los enanos dicen, hola, Blancanieves. ¿Cuál será? Hola. 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 Es una expresión, ¿verdad? Es una expresión y se escribe entre signos de admiración. Son palabras, pueden ser palabras o frases que expresan. Siguiente, el gigante dice, va. Eso es absurdo, pulgarcito. Va. Va. Arquímedes dice, eureka. 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 Y por último, O Eric. Eric. ¿Listo? Sí. Ya después de haber subrayado en el comprendo esta información que aparece en pantalla, nos vamos a ir a la sección practico, que es la actividad 5. Borramos y continuamos. Vamos a leer la fábula que aparece aquí. Se llama El león y el mosquito. Y vamos a completar la tabla que está a nuestra derecha para adaptar ese texto narrativo, ese cuento, lo vamos a adaptar a una obra dramática, ¿verdad? A un guión de teatro. Vamos a iniciar primero con la lectura. El león y el mosquito, de Esopo. Un león se encontraba muy tranquilo en la selva cuando un mosquito decidió enfrentarlo. Ni creas que por ser más grande yo te tengo miedo, dijo desafiando al rey de la selva. Luego, ni corto ni perezoso, empezó a zumbar, volando de un lado a otro, mientras el león lo perseguía como loco. El león rugía rabioso, mientras el mosquito lo picoteaba. Pero, a pesar de sus intentos, no logró atraparlo y al final se cansó y se dio por vencido. Fue tal la alegría del mosquito por su victoria que, en un descuido, se atoró en una telaraña. Minutos después, mientras la araña se lo comía, el mosquito se lamentaba, pues, aunque fue capaz de vencer a un rival mucho más fuerte, ahora sucumbía ante un insecto más pequeño que él. ¿Qué tal? Este es un cuento, ¿verdad? Un texto narrativo. Lo vamos a convertir. ¿Cómo lo convertiríamos? A ver, ¿cuál es la historia? ¿De qué trata la historia? De León y el mosquito. De león y el mosquito, muy bien. A ver, ¿y cuáles son los personajes? La araña, el mosquito y el león. Muy bien. ¿Y los espacios? ¿En qué espacios se está creando la historia? En la selva. Muy bien. ¿Los diálogos? Que lo que habla el mosquito y lo que habla el león, ¿verdad? Esos son los diálogos. ¿Y la estructura? ¿De qué está hecho la historia? ¿De qué está hecha la historia? Bueno, le voy a dar 2 minutitos para que lo vayan completando y ahorita vemos cómo quedó. ¿Está bien? Quiero verlos trabajar. Muy bien. Un mosquito pelea con un león para demostrarle que Para demostrarle que no por ser más grande, que puede significará vencerlo. Vamos a dejarlo así, para demostrarle que puede vencerlo. ¿Está bien?
que puede vencerlo. Así como dice Carmina, que no por ser más grande va a ser más fuerte que él o mejor, ¿verdad? Luego, continuamos. ¿Cuáles son los personajes? Mosquito. Mosquito, león Y león. y araña. ¿Y quién? Ah, muy bien. Y araña, muy bien, Emanuel. Mosquito, perdón. Está muy fea la... Mosquito, león y araña. ¿En qué espacios? La selva. En la selva. ¿Y en dónde más? ¿En dónde quedó atrapado el mosquito? En la La telaraña. telaraña. Muy bien, telaraña. Ay, qué feo. Muy bien. Ahora los diálogos. ¿Qué dijo el mosquito? ¿Cuál fue el diálogo del mosquito? Lean el diálogo. ¿Cómo le dijo? Ni creas. Que por ser más grande yo te tengo miedo. Así le dijo. Ni creas que por ser más grande. Y con este llenado de la tabla, niños, y ya terminamos lo que vamos a ver el día de hoy, lo que viene siendo la secuencia 1 de español. Chequen bien, terminen bien lo que es la historia, personajes, espacios, diálogos y estructura de la narración, la fábula que vimos anteriormente. ¿Sí? Bueno, niños, vamos a continuar este día con la clase de ciencias naturales y el tema que vimos, iniciamos la semana pasada fue biodiversidad en el mundo. Hoy vamos a continuar y terminar con ese tema. Estamos viendo el valor valentía. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la fortaleza de seguir adelante a pesar del miedo. Bueno, vamos a ver, continuamos con lo que es biodiversidad en el mundo. Vamos a dar una pequeña repasadita de lo que vimos en la clase anterior. Los ecosistemas pueden ser acuáticos o terrestres. Los acuáticos, recuerden que se encuentran en el agua salada, como los marinos, y se localizan en los océanos. También están los dulceacuícolas, que son de agua dulce, como lagunas, lagos, ríos y arroyos. Y los salobres, en los que el agua contiene sales disueltas. Más que el agua dulce, pero menos que el agua de mar. O sea, menos salada que el agua de mar, ¿verdad? Y se encuentran en marismas, deltas y estuarios, que es una desembocadura de un río en el mar. Cuando el agua de un río cae hacia el mar. Eso se llama, vienen siendo le llaman marismas, deltas o estuarios. Los terrestres están integrados por organismos vivos, como las plantas y los animales, junto con su ambiente físico, localizados en un espacio de tierra determinado, como selvas tropicales, bosques templados, tundra, taiga, desierto, sabana, praderas y montañas. Aquí tenemos una imagen que está representando lo que son los acuáticos, ¿verdad? Los acuáticos, y también tenemos a la derecha lo que viene siendo ecosistemas terrestres. Toda la vida en la tierra. ¿Sí? Muy bien.
Vamos a continuar con la biodiversidad. Dice, la biodiversidad considera dos componentes, los tangibles y los intangibles, que se refiere a lo que hay en la naturaleza y a lo que sabemos de ella. A ver, ¿quién recuerda qué son los tangibles? Tangibles son los que se pueden tocar. Muy bien, todo lo que se puede tocar en la naturaleza. Y los intangibles, a ver, ¿quién recuerda? ¿Cómo se dice? Lo que no se puede tocar. Lo que no se puede tocar, por ejemplo, lo que, el conocimiento. La agua. ¿Mande? No. El aire. A ver, todo lo que no se puede tocar como el investigamiento. conocimiento, las investigaciones, la creación, las innovaciones de las prácticas, ¿verdad? Lo que se va innovando, lo nuevo, ¿verdad? Eso es lo que no se puede tocar acerca de la biodiversidad. Son intangibles, la comprensión, el conocimiento. ¿Sí? Las innovaciones, descubrimientos científicos. Sí, O lo sea, habíamos visto, ¿que no? sí, ya lo habíamos visto, por eso estamos dando una pequeña repasada, porque vamos a terminar las dos páginas que nos quedan pendientes, que son las 100 y la 101. Vamos a iniciar con la actividad, en la sección practico, ¿verdad? Vamos a practicar lo que ya vimos. A ver, en la página 100, actividad 3, vamos a contestar la siguiente actividad. Vamos a escribir si pertenece a regiones polares o pertenece a regiones tropicales según lo que corresponda. Regiones que presentan menor biodiversidad, donde hay menor vida en biodiversidad. A ver, ¿en las regiones polares o en las tropicales? En las polares. Muy bien, entonces vamos a escribir regiones polares. Regiones. ¿Por qué? ¿Recuerdan por qué? Ya lo habíamos visto también. Pues porque hace mucho frío. Porque hace mucho frío, porque los rayos del sol, ¿qué dijimos? Que los rayos del sol no llegan directamente, ¿verdad? Entonces hace mucho frío y pues eso hace que haya menos vida de plantas o de animales en esas regiones. Ahora, siguiente. Regiones que se encuentran cerca del trópico de Cáncer y del trópico de Capricornio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman? Tropicales. Regiones tropicales. ¿Por qué son las regiones tropicales? Regiones tropicales. También comentamos que porque los rayos del sol, ¿qué? Sí, Llegan directamente, ¿verdad? Y luego hay más vida entre los dos trópicos. Las regiones que se encuentran entre esos dos trópicos presentan mayor diversidad de animales y de plantas. Siguiente, los países que se han clasificado como megadiversos se clasifican cerca de las Regiones tropicales. Perfecto. Muy bien, de las regiones tropicales. Y la siguiente dice, estas regiones reciben menos radiación de sol. Regiones polares. Muy bien. Regiones polares. Por eso hace tanto frío, ¿verdad? Y ahí hay mucho hielo. Regiones polares. Bueno, niños, checamos respuestas de las actividades 4 y 5 de la página número 100. Checamos respuesta para pasar a la página 101. En la página 101 vamos a trabajar con las dos últimas actividades, que es la número 6 y 7, para terminar con la primera secuencia de ciencias naturales. ¿Continuamos?
En la número 6 vamos a subrayar la respuesta correcta. ¿En cuáles continentes se distribuyen los países megadiversos? No respondan. Aquí me va a responder, me va a subrayar la respuesta correcta. Ania, por favor, Ania. Vamos a ver si está Ania. Ania. ¿No está? Y la siguiente la va a responder Yalani. ¿Cuáles son las semejanzas que comparten los países megadiversos? Ania la primera pregunta y Yalani va a responder, subrayar la segunda respuesta. Y la última, el puntito donde dice escribe cuántos países megadiversos hay en el mundo, la va a responder Yo, maestra. Cristóbal. Sí. Entonces es Ania, Yalani y Cristóbal. Van a responder la actividad número 6. Ahorita checamos las respuestas. Bueno, ¿no se encuentra Ania? Yo creo que no, ¿verdad? No, entonces en lugar de Ania va a ser Valentina. Valentina. No. Valentina, a ver, dice, ¿en cuáles continentes se distribuyen los países megadiversos? En África, América, Asia y Oceanía. ¿Están de acuerdo con su compañera, niños? Sí. Muy bien, perfecto, Valentina, está correcta. Vamos a ver la siguiente. ¿Cuáles son las semejanzas que comparten los países megadiversos? ¿Están de acuerdo con la respuesta que está subrayada de verde? Sí. Sí. No. Hay otra más completa. Cercanía de los Cercanía con las regiones tropicales de ubicación geográfica. No. Tampoco. Reciben más radiación solar que las regiones polares. Y reciben más radiación solar que las regiones polares. La letra C, corregimos, es la respuesta correcta a la letra C. Tienen cercanía con las regiones tropicales. ¿Quiénes? Los países megadiversos, niños. ¿Sí? Y reciben más radiación solar que las regiones polares. Y escribe cuántos países megadiversos hay en el mundo. No, son 12. A ver, mira. No, en una diapositiva vimos la respuesta. ¿Y qué página era? Que alguien más lo haga porque me va a tomar tiempo. Ok, buscarlo. a ver, ¿quién quiere hacer la respuesta? Son 17. Exactamente. Yo ya lo pasé. Anótalo, por favor. A ver, déjame coloco. 17. Listo. Listo, correcto. Terminamos
con lo que es la actividad número 6. Chequen respuesta, niños, para pasar a la última actividad y dar por terminada la secuencia número 1. Checamos respuestas. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Sí. Vamos a leer. Ahorita vamos a ver. En la número 7 vamos a pegar, dice, aquí van a pegar una imagen de una región mega diversa y van a completar la ficha. Esto lo van a hacer ahorita en su casa porque a lo mejor no tienen ahorita a la mano algo que recortar, alguna revista, algún libro que ya no utilicen. Entonces van a buscar una imagen mega diversa y completarla. La van a pegar y van a poner el nombre de la región donde se encuentra, de donde es esa imagen. Puede ser selva, desierto, bosque, etcétera. Van a Pero poner, eso lo vamos a hacer ahorita. permíteme, voy a terminar de dar las indicaciones. Van a escribir por qué es mega diversa esa imagen, dónde se encuentra y si es importante protegerla y por qué. Sí, ahorita en casa la van a hacer, después de la clase la pueden hacer y mañana me la van a mostrar. ¿Qué les parece? Busquen una imagen o la pueden imprimir y la pegan. ¿Está bien? Y con esto damos por terminada la clase de ciencias naturales del día de hoy. Maestra,